La ecuación igual 1/6 x cuadrados más 4x más 3 modelos la altura de una flecha donde x es la distancia horizontal en pies desde el punto la flecha se dispara. Y representa la altura en pies, y x representa la distancia horizontal viajada en pies. Queremos responder las tres preguntas siguientes. Número 1. ¿Cuán alta es la flecha cuando se dispara? Número 2. ¿Cuál es la altura máxima de la flecha? Y número 3. ¿Cuánto horizontalmente hace la flecha antes de hacer la tierra? Así que vamos a través de estos uno a la vez, para responder la primera pregunta de la altura de la flecha cuando se dispara. Justo en el instante se dispara la flecha no ha viajado horizontalmente por lo tanto, para responder esta pregunta, vamos a establecer x igual a 0 y luego resolver para y entonces, si dejamos x igual 0, queremos evaluar y de 0. Que sería 1/6 x0 cuadrado más 4x0 más 3 y de 0 va a ser 0 más 3 o 3. Por lo tanto la flecha comienza a una altura de 3 pies. Número 2, queremos determinar la altura máxima de la flecha. Aviso: nuestra ecuación es una ecuación cuadrática, y por lo tanto el gráfico es una parábola y porque A es negativo, es una parábola que abre o parece algo así. Así que la altura máxima de la flecha sería representada por el vértex. Bien, encuentre el vértex donde la coordenada x representará la distancia horizontal viajada y la coordenada será la altura máxima. Recuerde, las coordenadas del vértex son b sobre 2a, f de b sobre 2a. Por lo tanto comenzaremos determinando la coordinación x del vértex utilizando esta fórmula aquí. Aviso: A es igual a 1/6. B es igual al positivo 4, y no necesitamos C, pero C es igual a 3. Así que la coordenada x será igual a b o menos 4. Dividido por 2 veces a o 2 veces, 1/6. Así que ponemos a estos 2 sobre 1, vamos a tener menos 4 divididos por los 2 y los 16 simplificar. Esto simplifica el 1, esto simplifica el 8. Así que tenemos 1/8. Así tenemos menos 4x el reciprocal de 1/8. Que es solo menos 8, o menos 8 sobre 1. X es igual a 32 o 32 pies. De nuevo, esta es la distancia horizontal viajada a la altura máxima. Para encontrar la altura máxima, ahora tenemos que sustituir x igual 32, volver a la ecuación original. Queremos encontrar y de 32. Que va a ser igual a 1/6 cuadrado x 32, más 4 por 32 más 3. Evaluemos esto en la calculadora. Tenemos 1/6, x 32 cuadrados, más 4 por 32 más 3. Así que la altura máxima es igual a 67 pies. Y entonces, para la tercera pregunta, queremos determinar cuán horizontalmente hace la flecha de viaje antes de hacer el terreno. Bien, cuando la flecha llega al suelo, la altura vertical sería 0, lo que significa y sería igual a 0. Así que vamos a establecer y igual a 0 para tener la ecuación 0 igual 1/6 x cuadrado más 4x más 3. Ahora esta ecuación no va a factor. Debemos tener que resolver esto con la fórmula cuadrática. Y será más fácil si eliminamos esta fracción multiplicando ambos lados por 16. O si queremos hacer positivo, multiplicemos ambos lados por a menos 16.
Recuerde multiplicar ambos lados de una ecuación por una constante no cambiará las soluciones. Así que tendremos el 0 igual esto sería positivo 1x cuadrado, 64x y esto sería menos 48. Ahora utilizaremos la fórmula cuadrática donde a es igual a 1, b es igual a menos 64 y c es igual a menos 48. Tenemos x igual b o menos 64, eso será positivo 64 más o, la raíz cuadrada de b cuadrado. ¿Cuál es? 64 cuadrados menos 4x a cuál es un xc cuál es, 48. Sin embargo 2x a o 2 por 1 que es 2. Ahora vamos adelante y comience a simplificar esto. Tenemos x es igual a 64 más o, volveremos al discriminado. Todo esto está dividido por 2. Evaluemos esto en la calculadora. Así que el discriminado es, 64 cuadrados, 4 por 1. Lo que no necesitamos pero lo pondré allí x. 48. Así tenemos 4.288 bajo la raíz cuadrada. Y porque sabemos que x tiene que ser positivo, es una distancia horizontal, solo debemos estar preocupados por la solución positiva aquí que sería 64 más la raíz cuadrada de 4.288 todos divididos por 2. Así que regresamos al calculadora. Nuestro numerador va a ser 64 más la raíz cuadrada de 4.288. Aviso como tenemos dos paréntesis cerradas aquí, una para la raíz cuadrada y una para el numerador, divididas por 2. Para que la flecha viaje aproximadamente 64.7 pies horizontalmente antes de golpear el suelo. ¿De acuerdo? Espero que este ejemplo ayude.